Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por acompañarnos, me da mucho gusto estar pendiente de nosotros en nuestra segunda semana de operación. Hoy vamos a estar hablando de un tema en particular, de un país en particular, pero que es reiterativo en prácticamente todo el continente, porque usted creerá que el tema fiscal y el abismo fiscal y etcétera, pues es exclusivamente de Estados Unidos, pero no. El abismo fiscal es exclusivamente de Estados Unidos, pero el tema de una reforma fiscal es constante en toda América Latina. Y en el momento en el que estamos hablando es particularmente candente en Colombia, donde está a punto de aprobarse una reforma fiscal que es absolutamente clave. Una reforma fiscal es clave para todos los países de América Latina, pero en ese momento donde está discutiendo es en Colombia. Pero vamos a hablar con nuestros invitados al respecto un poquito más adelante, porque no podemos empezar sin el reporte de cierre de bolsa con Daniel Stico, editor de economía de Infobae, que nos acompaña desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, mi querido Daniel? Todo muy bien, Alberto. Realmente hoy una jornada complicada, una jornada en la que predominaron los signos en rojo. Hubo indicadores de los Estados Unidos que generaron incertidumbre, porque por un lado bajaron los pedidos de desempleo, de solicitudes del subsidio de desempleo, pero esa baja fue inferior a la que esperaba el mercado. Y por otro lado, aparecieron datos de ventas al consumidor que también mejoraron 0,3, pero fueron inferiores a lo que esperaba el mercado. Así que el Dow Jones termina hoy con una caída del 0,56%, aunque en el año te va a acumular una suba de más del 10% interanual. El Standard & Poor's también cayó 0,63%, el Nasdaq, la tecnológica, 0,72%, y eso arrastró a toda la región que siga dominada por este temor de lo que se ha denominado el abismo fiscal, porque apuntan a que puede tener algún efecto contractivo sobre la actividad económica y por lo tanto menor demanda de Estados Unidos a sus países, y entonces México cayó 0,41, el Bovespa de Brasil 0,26, Chile 0,07 de baja, Perú 0,50, Colombia bajó también 0,59, Argentina un poco estable, 0,03 de baja, y la excepción de la jornada fue, como siempre, Venezuela, que a pesar de que el petróleo hoy tuvo una caída del 1,01 a 85,89 dólares, terminó con una suba del índice bursátil del 1,44. También terminó negativo para el oro, que ahora bajó 0,82 a 1.698 dólares la onza Troy. Claro. Daniel, y para comentar, por cierto que en lo que comento, para que arregles un poquito tu micrófono porque está causando mucho ruido, Ah, pero perdón. para comentar respecto del famoso precipicio fiscal que está dominando la atención de los mercados en América, en Estados Unidos, pero también en América Latina, que faltan solamente 18 días para caer en este abismo fiscal y hasta ahora aparentemente no hay acuerdo posible a la vista, aunque se acaba de informar que de nuevo el presidente Barack Obama en Estados Unidos, junto con el jefe del Congreso, se van a reunir de nuevo a las 5 de la tarde, tiempo de Estados Unidos, es decir, dentro de 20 minutos, Ajá. actualmente de este jueves, para ver si ahí hay un destrabe, pero hasta por lo pronto pareciera que no. Claro, porque ahí, como vos sabés, Alberto, la discusión es si se bajan más los gastos o si se recortan los impuestos a los sectores de menores ingresos y se les aumenta al 2 o al 4% de la población de mayores ingresos. Los republicanos no quieren saber nada de que aumenten los impuestos y quieren que el presidente Obama reciba el costo político de tener que hacer un ajuste del gasto, y eso es la gran discusión estos días. Yo creo que finalmente se van a poner de acuerdo en un punto intermedio, ¿no? Efectivamente, y vamos a ver si esto sucede así, mi querido Daniel Stico, editor de economía de Infobae desde Buenos Aires. Muchas gracias por tu participación. Un abrazo, hasta mañana. Gracias. Bueno, y justamente estas discusiones y estas negociaciones y esta urgencia fiscal se repite en otro país del continente americano, que es Colombia. Pero de nuevo, esto es así, reformas fiscales se están impulsando en prácticamente todos los países de la región, con menor o mayor intensidad, pero es necesario en toda la región. En México, por ejemplo, se está también
trabajando para una reforma fiscal que está atorada en el caso de este país desde hace bastantes años, pero es lo mismo en toda América Latina. Pero en este momento está actualmente discutiéndose una reforma fiscal clave en Colombia. Ahora, una reforma fiscal, o mejor dicho, tener un sistema fiscal eficiente y efectivo es absolutamente primordial para poder lograr hacer crecer una economía, lograr hacer crecer un país. Por eso es tan importante lo que se está jugando en Colombia, por eso es tan importante este famoso asunto del precipicio fiscal en Estados Unidos, porque si usted no tiene, o si una economía no tiene un sistema fiscal eficiente, simplemente no puede crecer, es absolutamente necesario. Bueno, tenemos en principio, vamos a tener a 3 invitados. Está con nosotros ya Alberto Bernal de Multi Capital, que se nos une desde Miami. Muchas gracias, Alberto, ¿cómo estás? A ti, tocayo, mil gracias por la invitación. Gracias. Y tenemos a otro invitado, y me va a disculpar el otro invitado, pero no me queda claro quién es, si es Horacio Ayala o Mario Valencia. Si nos escucha, ¿quién eres? Mario Valencia. Mario, discúlpame Mario, lo que pasa es que no te conocía en persona, pero ahora ya nos conocemos. Muchas gracias. Mario Valencia es economista, no sé si Alberto Bernal y Mario Valencia se conozcan. Según tengo entendido, Alberto Bernal está bastante a favor de esta reforma fiscal, cosa que no me sorprende. Y Mario Valencia, tengo entendido que, bueno, porque esto es muy importante, en Colombia hay un fuerte movimiento en contra para esta reforma fiscal, obviamente tiene fuertes críticos, que estoy seguro que tienen argumentos muy sólidos, y Mario Valencia es alguien que nos va a explicar cuáles son estos argumentos en contra, o por qué esta reforma fiscal no es pues la que se necesita o la que requiere Colombia. Pero yo quisiera empezar con Alberto Bernal, que nos diga por qué esta reforma es la adecuada y por qué debería de aprobarse, Alberto. A ver, Alberto, yo creo que hay 3 parámetros que son importantes dentro de esta reforma. Primero, Colombia es un país donde muy poca gente paga impuestos. Si tú te pones a mirar, desagregas quiénes pagan impuestos, tú llegas a la conclusión de que los 5.000 grandes contribuyentes de Colombia, que son básicamente las empresas, pagan una cosa así, creo que es el 85% de los impuestos del país, del impuesto de renta. Entonces, eso lo que implica es que hay una exposición muy importante en términos cíclicos del gobierno a estas empresas, porque nadie más paga impuestos. Entonces, en cierta forma, esta reforma sí incrementa la gente que va a pagar impuestos, pone a la gente que gana unos ingresos más altos a pagar un poco más impuestos y le disminuye un poco los impuestos a las empresas que pues están en este momento pagando casi todos. A mí obviamente me hubiera gustado que esta reforma incluyera un incremento en la base gravable del IVA, por ejemplo, para que tuviera más diversificación el recaudo fiscal en Colombia, pero pues obviamente no lo vimos. Y el segundo parámetro, la segunda cosa que me gusta mucho de esta reforma, Alberto, tiene que ver con el hecho de que se busca quitar el costo de una cuestión que se llama los parafiscales en Colombia. ¿Qué son los parafiscales? Los parafiscales son los impuestos que pagan las empresas una vez contratan a un empleado para pagar seguridad social y para pagar otra clase de costos importantes, y que con esta reforma lo que se haría es disminuir lo que pagan las empresas por emplear a estas personas y se cambiaría con el recaudo adicional que se estaría buscando digamos, en las otras partes de la economía. Y por último, la simplificación del IVA, del impuesto al valor agregado, que antes tenía como 7 tablas diferentes y en este momento se pasarían a 3, hasta donde entiendo yo, lo que implica que hay menos posibilidad de que haya trampas, digamos, dentro del sistema tributario colombiano para evitar y lograr de esa forma que se pague más impuesto al valor agregado para poder invertir más, obviamente, en la población más necesitada. Entonces, en general, ¿tú estás de acuerdo y te gusta esta reforma? Si acaso te hubiera gustado que fuera aún más agresiva. Exactamente. Ok, ahora vamos entonces con Mario Valencia, porque Mario, entiendo que tú representas a un fuerte grupo de oposición que hay en Colombia respecto a esta propuesta de reforma. Ahora, hay que aclarar una cosa, yo no he platicado con Mario y no sé exactamente qué es lo que me va a decir, pero lo que es cierto también es que, como es en Estados Unidos y seguramente lo es en Colombia, en cualquier parte, una reforma fiscal siempre incluye, y Alberto lo estaba infiriendo, incluye pues, o un aumento de impuestos o que más gente pague impuestos, por no decir que todos. Y ahí es donde se genera
típicamente la mayoría de la oposición por parte de quien antes no pagaban y ahora van a tener que pagar, o quienes están pagando, pero ahora van a pagar más. Habiendo dicho eso, Mario Valencia, ¿cuál es la parte de la cual más se puede criticar esta reforma? ¿Qué le falta, qué le adolece, qué hay que cambiar? Bueno, Alberto, muchas gracias por invitarme a su programa. Gracias. Pues a mí me gusta haber escuchado la posición de mi colega Alberto frente a ese tema, porque justamente la posición de un grupo muy importante de académicos, de exfuncionarios de Estado, que creamos la Red por la Justicia Tributaria en Colombia, es que esta es una reforma supremamente inequitativa, supremamente desigual, que es una reforma que no corrige las enormes desigualdades que hay en el país. Recordémosle a sus televidentes que Colombia es el tercer país más desigual del planeta. A nosotros solamente nos gana en desigualdad Haití y Angola. Y esa desigualdad tiene que ver en parte con que la estructura tributaria de este país es supremamente injusta. ¿Qué significa que sea injusta? Que en Colombia los impuestos, una parte muy importante de los impuestos los pagan las clases menos favorecidas y los trabajadores, y por otro lado, los grandes empresarios, los grandes capitales que operan en Colombia, como por ejemplo el sector financiero, las grandes empresas petroleras y mineras, pagan un porcentaje muy pequeño del IVA. Eso es algo así como si usted, los trabajadores y las personas del común, los consumidores, pagan el 60% de los impuestos, mientras los empresarios pagan algo así como el 34% de los impuestos. O sea que eso constituye una estructura supremamente inequitativa, y lo que hace esta reforma tributaria, paradójicamente, porque el gobierno la ha presentado como una reforma para la equidad y para la generación de empleo, lo que hace esta propuesta de reforma tributaria en el país actualmente es aumentarle los impuestos a los trabajadores a través de un recaudo nuevo que se llama el IMAN, el impuesto mínimo alternativo nacional, que se le cobra específicamente a los trabajadores, y por el otro lado le está disminuyendo los impuestos a estos grandes empresarios, bajándoles el impuesto de renta del 33 al 25% y eliminándoles unos costos que para nosotros no son costos, sino que es una forma también de salario, que son unos costos de los parafiscales, que es una carga que tienen los empresarios para contribuir a instituciones dedicadas a la niñez, para contribuir a instituciones dedicadas a la educación y para la salud. Entonces, grandes beneficios que se les otorgan a los empresarios, a los grandes empresarios que operan en este país, que se van a financiar, porque de alguna parte tiene que salir esos recursos que van a hacer falta, y se van a financiar es con más impuestos a los trabajadores. Esto, los mismos datos oficiales han dicho que esto le va a significar a esos grandes empresarios 3.000 millones de dólares al año más en beneficios a estos grupos. Mario Valencia, de manera rápida, ¿tú crees, estás sugiriendo que esta reforma fiscal de este gobierno de Santos fue influenciada por intereses económicos, por los empresarios? Han hecho un gran lobby en el gobierno nacional para evitar que se les cobren más impuestos. En Colombia existen enormes beneficios y exenciones tributarias que el mismo Banco Mundial reconoce que esas exenciones y esos beneficios no están justificadas porque no se sabe cuánto beneficia al Estado. Siento que eso le puede costar al año al Estado colombiano, le puede costar alrededor de 4.000 millones de dólares, y esos beneficios que no están justificados se mantienen, se profundizan, pero además se les disminuyen los impuestos a los grandes empresarios. Entonces aquí estuvo en el día de ayer la directora del Fondo Monetario Internacional y dijo que le gustaba mucho esa reforma tributaria, y eso para nosotros es un indicador de lo inequitativo y lo regresivo que es esa reforma tributaria. Bueno, a ver, se une a nosotros Horacio Ayala. Y Horacio Ayala, por lo que estoy leyendo, es alguien que tiene que saber de lo que va a hablar, que es de este asunto, porque él fue nada más y nada menos que director de Impuestos y Aduanas de Colombia. Don Horacio, ¿me escucha? Don Horacio Ayala, ¿me escucha? Hubo una interrupción, Alberto, lamentablemente en un momento, pero ahora estaba escuchando bien. Bien, perfecto, entonces ya me escucha. Pude escuchar la intervención de Horacio Ayala, de Mario Valencia, no me pareció que pudiese escuchar la de Alberto Bernal, pero danos, tú que tienes experiencia como director de Impuestos y Aduanas, ¿cuál es tu opinión respecto de esta reforma fiscal tan importante en Colombia? Sí, y también alcancé a escuchar muy bien. La intervención de Alberto. Bueno, yo creo que en Colombia definitivamente sí hay una tributación excesivamente alta comparativamente de las empresas respecto de las personas naturales, pero
necesariamente hay que ponderar esa afirmación en este sentido. Resulta que en Colombia el 92% de las personas naturales devengan menos de 4 salarios mínimos al año. Y por otra parte, a diferencia de lo que ocurre en muchos países, en Colombia no se paga impuestos sobre los dividendos. De tal manera que ahí hay un grupo muy importante de personas que tiene unas rentas significativas en este grupo y que por supuesto que está tributando solo a través de la sociedad. Entonces no se nos puede comparar con países como los de la OECD, donde muchos tienen impuesto a los dividendos. En relación con el primer tema que mencioné, por supuesto, si la gente que tiene capacidad de tributación es un grupo muy pequeño, pues no puede haber un gran número de contribuyentes personas naturales. Ahora, en relación con este mismo tema, y sigo con las personas naturales, yo creo que el imán es una buena idea, hablando en términos muy generales. Sin embargo, cuando uno profundiza, se encuentra con situaciones que sí resultan un poco inequitativas, porque en tributación uno grava en forma directa o grava a través de lo que se llama un sistema objetivo. El sistema objetivo es aquel en el cual trata de establecer a través de unos promedios la tributación de un grupo económico determinado. Pero aquí parece que ha habido una mezcla y la preocupación que surge es que puede haber injusticias en la medida en que si hay personas a quienes o grupos de contribuyentes a quienes se les está tratando de calcular su impuesto con base en unos supuestos, es muy fácil que queden algunas cosas por fuera, y específicamente en la lista que yo he visto hay áreas, por ejemplo, con los profesionales independientes, donde no todos los gastos normales y ordinarios están incluidos en ese imán, lo cual significa, por supuesto, que van a terminar gravándose ingresos brutos en vez de gravarse rentas. Ese es uno de los defectos que yo veo. Claro. Ahora, en relación con lo que decía Mario, perdóname, ¿me dices algo antes de seguir? No, dígame lo que estaba diciendo, por favor. No, sí, en relación con lo que decía Mario, efectivamente, yo no podría decir que esta es una reforma completa, ni que es estructural, ni que es totalmente equitativa, a pesar de que tiene unos aspectos buenos sin la menor duda, por lo menos en cuanto a las ideas, sencillamente porque se están reduciendo sustancialmente los beneficios de las personas naturales, pero no se están reduciendo los enormes beneficios, las enormes perforaciones del sistema que tienen las sociedades. Este es un problema que todos los organismos internacionales, como lo decía Mario, lo han criticado, en la medida en que la tasa efectiva de tributación en Colombia es infinitamente inferior a la tasa nominal o la tasa teórica. Ajá, ahora, pero dígame una cosa, don Horacio Ayala, primero que nada, esta reforma después de esta reforma, cuando se apruebe, el sistema fiscal va a ser más eficiente y más efectivo que el que se tiene en este momento, ¿sí o no? Pues yo diría que en relación con el IVA sí, pero no estoy muy seguro en cuanto al impuesto sobre la renta, porque otro de los grandes defectos que tiene nuestro sistema tributario es que es excesivamente complejo, extenso e intrincado. Entonces, si le agregamos una cantidad de artículos, son dos los problemas. Uno, pues por supuesto que es mucho más difícil de entender, pero el otro, que no es menos importante, es que la administración tributaria tiene grandes dificultades para ejercer su labor en cuanto hay muchas legislaciones individuales o particulares para cada grupo de contribuyentes. Ya, ahora, déjeme le hago una preguntita más antes de pasar de nuevo con Alberto Bernal. Usted que está ahí en Bogotá, usted que estuvo en el gobierno, usted que fue director de impuestos y de aduanas, ¿por qué? Yo conozco al ministro de Hacienda, una persona sumamente capaz, el presidente Santos. Este gobierno yo en general creo que es bastante capaz también. Yo le pregunto a usted, ¿qué fue lo que pudo haber impedido, qué fuerzas, qué dinamismo qué dinámica es la que hay adentro que pudo haber impedido que este gobierno, que es bastante capaz, yo creo que el señor Mauricio Cárdenas, el ministro, sabe perfectamente bien qué se necesita, no pudieron entregar o hacer una reforma la adecuada, la real, la buena?
Bueno, en primer lugar, hay que partir de una base que políticamente en Colombia es casi imposible hacer una muy buena reforma tributaria. ¿Por qué? Porque aquí, a diferencia de lo que ocurre en otros países, no se puede contratar, por decir, un grupo de expertos que redacte un estatuto completo para que pase la revisión y sea integral y bien hecho. Aquí, por desgracia, como sucede en muchos países de nuestro entorno, los intereses económicos son sumamente fuertes. Entonces, cada vez que se presenta un proyecto de ley, así sea un excelente proyecto del gobierno, siempre hay una serie de intereses que van presionando de todos lados. De manera que para el gobierno yo creo fue un gran ejercicio, un gran esfuerzo. Sorprendió un poco a quienes estamos vinculados con el tema de manera permanente. Nos sorprendió lo ambicioso de la reforma, porque no esperábamos que tuviera tantos alcances, e igualmente el tiempo, porque definitivamente se presentó muy tarde en el año, a pesar de ser un proyecto que tenía inicialmente 100 artículos, luego subió a 150 y ahora ya tiene casi 200. Digerir y analizar una reforma de esta naturaleza no es una tarea fácil, pero hay que apuntarle también a lo bueno. El proyecto tiene unas cosas buenas, como por ejemplo, trata de establecer algunos controles, por decir algo, un ejemplo para los paraísos fiscales. En Colombia se abusa mucho de esta figura y en Colombia hay igualmente algunas normas que benefician ni siquiera al contribuyente, sino que son unas normas ingenuas que otorgan beneficios a una inversión extranjera que termina beneficiando a la tesorería de su país de origen. Claro. Alberto Bernal, escuchando a Horacio Ayala no me parece que sea sumamente crítico, pero escuchándolo a él, se nos fue Alberto Bernal, me parece a mí. Se nos fue Alberto Bernal. Bueno, esperemos a que se conecte de nuevo. Entonces me regreso contigo, Mario Valencia. Y yo te pregunto, ¿qué crees? Bueno, primero que nada, ¿tú crees que esta reforma se va a aprobar o no? Pues nosotros esperamos que no, y estamos haciendo un trabajo importante con un grupo de académicos, de profesionales, de profesores universitarios, para que no sea así por una razón, y es que esta es una reforma que se presenta al Congreso sin que exista ningún estudio que sustente las hipótesis que ha planteado el gobierno de que esta es primero, que es una reforma para la equidad, y segundo, que es una reforma para generar empleo. Bajo estos supuestos se ha hecho una gran publicidad en el país para lograr que se apruebe esta reforma, incluso con varias intervenciones presidenciales intentando explicar esto, pero detrás de esto no hay ningún estudio que lo sustente. Incluso se hizo muy popular en las semanas anteriores una declaración que hizo el actual director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, en una reunión con unos grupos sociales, en la cual le preguntan que de dónde salen las cifras sobre las cuales se disminuyen los impuestos a las empresas del 33 al 25%, que es un 8%, y él dice que se inventó las cifras, porque, y lo cito literalmente, porque le dio pereza, aquí en Colombia le dicen, le dio mamera hacer los estudios. Entonces es una reforma que no tiene estudios que la sustenten, que como lo dice el exdirector de la DIAN, Horacio Ayala, no ha habido suficiente tiempo para debatirla, pero que además no ha contado con la participación de sectores académicos para que se pueda debatir a fondo con impactos esta reforma tributaria. Y nosotros creemos que esta es una reforma que es supremamente injusta por una razón, ya lo explicaba también el exdirector de la DIAN. Es injusta porque mientras se le están disminuyendo los impuestos de renta a las personas jurídicas que poco tributan en el país, a las personas naturales, a los trabajadores, se les está aumentando los impuestos. Lo voy a ejemplificar de la siguiente forma. Carlos Slim, que es el hombre más rico del mundo, se le van a bajar los impuestos del 33 al 8%, del 33 al 25%, se le disminuyen los costos salariales el 13.5%, pero a los trabajadores de Carlos Slim, a un trabajador que, por ejemplo, hoy puede estarse ganando 5 millones de pesos, $2.500, trabajando con Carlos Slim se le van a aumentar los impuestos en más de 500%. Ahora, pero dime una cosa de manera rápida, Mario Valencia. Tú mencionabas de que no había mucho estudio académico por parte de esta reforma, pero aquí yo alegaría que el grueso de esta reforma fue establecida, impulsada, hecha, armada, etcétera, por Juan Carlos Echeverri, el pasado ministro de Economía o de Hacienda de Colombia, y él era académico, él toda la vida ha sido académico, un universitario académico muy conocido.
Sí, pero la reforma que había presentado Juan Carlos Echeverry este año es una reforma que difiere significativamente de la reforma que presentó Mauricio Cárdenas. Tú preguntabas anteriormente que por qué siendo unas personas tan capaces hacían una reforma que no fuera integral. Bueno, yo me preguntaría, ¿son capaces para qué? Porque si son capaces para llenarles más los bolsillos a las grandes empresas que operan en Colombia, para eso te ganan la medalla de oro en capacidad. En Colombia hay enormes exenciones y beneficios que hacen que el país tenga un costo fiscal supremamente alto a la hora de recibir ese tipo de inversión. Y lo pongo de inversión extranjera, y lo pongo de esta forma. A Colombia ingresa mucha inversión extranjera. El año pasado Colombia fue el quinto país en el planeta donde más creció la inversión extranjera. Y eso no se traduce ni en más empleos en el país, ni en beneficios económicos, y mucho menos en beneficios sociales en el país, por una razón. Y es que en la misma medida en que ingresa esa inversión extranjera, así mismo está saliendo con los dividendos y con los beneficios que generan las utilidades de estas empresas, porque en Colombia, entre otras cosas, tampoco existen impuestos para poder sacar las utilidades del país, cosa que existía anteriormente. Hasta el año 2006 fue del 7%, y el gobierno anterior eliminó esos impuestos para poder sacar esos dividendos y esas utilidades. A ver, gracias Mario Valencia. Alberto Bernal, ¿me escuchas? Yo creo que no nos escucha Alberto Bernal todavía. Alberto, ¿nos escuchas? No. Ok, me quedo contigo, Mario, y entonces yo te pregunto, ¿qué reforma pudiera haber sido, bueno, qué reforma es la que ustedes proponen y que sepas tú, uno, que va a generar crecimiento económico, dos, que va a generar empleo, y tres, que se va a aprobar en el Congreso? Y quisiera que don Horacio ya la pusiera atención, porque le voy a preguntar la opinión de Horacio Ayala de lo que tú digas aquí, Mario. Bueno, todos sabemos que el impuesto al valor agregado, que es una especie de impuesto a las ventas de las mercancías, lo tenemos que pagar todos los ciudadanos independientemente de los ingresos que tengamos. Lo voy a explicar de otra forma. Si Sarmiento Angulo, que es el empresario del sector financiero más importante que hay en Colombia, va a comprar una crema dental, esa persona paga el 16% de IVA, y yo también tengo que pagar el 16% de IVA, así gane significativamente menos que él. Sí. Eso hace que de entrada ese tipo de impuesto sea supremamente regresivo. Pero además, en el impuesto de renta no existen tarifas diferenciales. Es decir, un zapatero o un panadero paga el 33% de impuestos, y el sector financiero o una empresa petrolera o cualquier gran empresa nominalmente también paga el 33%. La realidad de lo que ocurre en Colombia es que el sector financiero y los sectores petroleros y mineros tienen una capacidad de lobby supremamente alta, que se traduce en que el impuesto real que paguen sea alrededor del 8%. Entonces, insisto, mientras una persona que tiene un pequeño negocio, una microempresa, una mediana empresa, paga el 33% de impuesto a la renta, una gran empresa del sector financiero puede pagar el 8%. Pero dime una cosa, Mario, déjame aquí, yo que observo los procesos fiscales en prácticamente toda América Latina, yo te pregunto sobre el IVA, porque ya es la segunda vez que mencionas el IVA, y es la segunda vez que se me hace extraño, porque el IVA es un impuesto al consumo. Tú ponías el ejemplo del señor Sarmiento que va y se compra una crema dental, o vamos a decir que se compra una prenda de ropa y paga 16%, y el obrero que trabaja para él también paga el 16%. Pero yo quiero suponer que el señor Sarmiento se va a ir a comprar una prenda de ropa de $2,000, $3,000 y va a pagar el 16% sobre eso, y el obrero se va a comprar una ropa mucho más barata y va a pagar el propio 16%. Lo que te quiero decir es que me parece a mí que pareciera que el impuesto al consumo, que es el IVA, puede ser algo bastante democrático, porque se ajusta a lo que cada quien tiene capacidad de pagar. Uno. Y dos, si fuera cierto lo que tú dices o lo que tú propones, que el rico debería de pagar más IVA que el pobre, ¿cómo lo haces a la hora de estar pagándolo en la tienda, en la caja de la tienda, cualquiera que esté haciendo? Bueno, eso se solucionaría de una forma. Mire, hasta hace unos 30 años el impuesto del IVA en Colombia era significativamente menos importante de lo que es hoy. Y lo que ha ocurrido en los últimos 30 años, en los últimos 20 años, es que el IVA ha venido ganando terreno en la medida en que el impuesto sobre la renta ha venido perdiendo participación sobre los impuestos totales. Nosotros lo que proponemos es que debe haber, primero de todo, un impuesto de renta diferencial, es decir, que las pequeñas empresas paguen un impuesto y que los grandes empresarios paguen significativamente más. Que puede ser que una pequeña empresa, y voy a decir algún dato simplemente para ejemplificarlo, que las pequeñas empresas paguen el 10% de impuesto de renta y que las grandes empresas paguen
efectivamente el 33% de impuesto de renta. Eso sería progresivo, eso sería equitativo, y eso es lo que no tiene esta reforma, porque además esta reforma no toca las enormes exenciones y los enormes beneficios que hoy tienen esos grandes capitales en el país. Insisto, no les tocan un solo pelo a esas exenciones, pero además se las aumentan disminuyéndoles el impuesto del 33 al 25. A ver, Alberto, ya nos escucha, ¿verdad? Sí, sí, qué pena. He tenido problemas de la conexión, pero sí me gustaría contestar algunos de los puntos que ha hablado Mario, porque, o sea, es totalmente entendible la posición, pero creo que es completamente errada. Y te voy a tratar de explicar por qué. El documento del 2013 del Banco Mundial dice lo siguiente, dice que las empresas en Colombia, en promedio, pagan una tasa de impuesto que implica el 74% de sus utilidades. O sea que por las utilidades que generan, el 74% en términos de tamaño de impuestos versus ingreso es el 74%. Tú comparas eso con un país como Singapur y es el 26%. Y comparas eso con Irlanda y es el 26%. Entonces vamos el punto mío, yo pienso que el punto de la tributación hoy en día es bastante sencillo. Aquí tenemos que entender todos los ciudadanos del mundo algo que para mí es extremadamente claro. El capital no tiene patria, Alberto. Es irrelevante de dónde sea Carlos Slim, de dónde sea Warren Buffett, de dónde sea Bill Gates, etc. El capital va al lugar donde quieren que llegue el capital, ¿ok? Entonces, si Colombia quiere ser un país que compita por capital mundial, ¿para qué? Para generar manufactura, para generar producto, para generar crecimiento, tiene que competir con el mundo entero con tasas de tributación. Entonces, es cierto que compañías multinacionales, por ejemplo, pueden tener una tasa promedio total a nivel del mundo menor a la que se cobra en el caso de Colombia, eso es cierto. Pero lo cierto es que las empresas que están llegando o buscando tener una operación en Colombia, llámese Walmart, llámese no sé, en algún momento BMW quiere hacer una planta en Colombia para ayudarle a generar los carros de toda Latinoamérica, etcétera. Ese país va a comenzar a mirar y va a mirar lo siguiente. ¿Qué va a encontrar? La tasa de tributación en Colombia es el 33% y en México es el 20%. O la tasa de tributación en Chile es el 22% o el 24%, si no estoy mal. La tasa de tributación de la renta en Irlanda es el 12%. En Finlandia y en los países nórdicos la tasa de renta de las empresas es entre el 20 y el 24%. ¿Y qué país tiene mejor infraestructura? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es el mensaje que estamos mandando en términos de que si queremos tener un país que quiera competir por el capital, para generar empleo para la gente que no tiene empleo en Colombia, porque en Colombia no hay suficientes empresas, si queremos tener más empresas, tenemos que tomar unas decisiones de tributación que sean amigables con el capital. Y sí, y Mario tiene toda la razón, unas decisiones que vayan en contra del asalariado. Mira, yo no tengo ningún problema diciéndote a ti esto directamente, Alberto. En mi opinión, en las sociedades, el asalariado tiene que pagar más impuestos que el empresario. ¿Sabes por qué? Porque el empresario es el que genera empleo, no el asalariado. Entonces, nos guste o no, suene antiético o no suene antiético, suene antisocial o no suene antisocial, la persona que recibe salario, no es el emprendedor en la sociedad, es el que crea la empresa. Entonces, es más importante para Colombia que trabaje en Colombia Carlos Slim armando empresa en Colombia a que trabaje Alberto Bernal en Colombia. ¿Sabes por qué? Porque Alberto Bernal no genera empleo, Alberto. Alberto Bernal cobra salario, no genera empleo. Carlos Slim genera empleo, que es extremadamente rico, y alguna gente pensará que paga muy pocos impuestos, está bien, pero ¿sabes qué? Carlos Slim es una persona única en el mundo, porque es un visionario y es una persona que ha generado muchísimo empleo en todas partes del mundo. Entonces, Colombia lo que necesita es enfocarse en tener más Carlos Slim, no menos Carlos Slim. Debería tener 1000 Carlos Slim. Si Colombia tuviera 1000 Carlos Slim, Colombia sería un país extremadamente rico. Y esto no es una visión neoliberal. La gente dirá, este señor es un neoliberal, no piensan en los pobres. No, me da mucha pena. Si uno mira lo que sucede, por ejemplo, con el sistema de tributación nórdico y ver lo que pasa en Finlandia, uno se va a dar cuenta que las personas que reciben salario en Finlandia pagan tasas efectivas de impuestos del 57%. Y al mismo tiempo, Nokia
paga 20% de impuestos. Ujú. La empresa paga mucho menos que la gente que gana dinero en Nokia. ¿Por qué? ¿Y por qué es que ese país tiene semejante calidad de vida? Porque tiene empresas. Y las empresas son las que dan empleo. Muy interesante punto de vista. Don Horacio, ya le vamos a dar a usted la última palabra. De todo lo que escuchó acá, me parecieron bastante elocuentes tanto los argumentos de Mario Valencia como los de Alberto Bernal. ¿Usted cómo cerraría esto? Bueno, primero que todo, creo que hay una imprecisión en lo que dijo Alberto Bernal, y es que en Colombia de ninguna manera una sociedad paga un impuesto del 74% de sus utilidades. Lo que probablemente ha visto en las estadísticas es que no, qué pena, yo no dije eso. Eso fue lo que yo entendí. De acuerdo al Banco Mundial, el Doing Business Report 2013, página 35, dice lo siguiente: las empresas en Colombia, en promedio, las empresas en Colombia pagan un tamaño de impuestos, cantidad de impuestos que pagan versus utilidad, o sea, las utilidades, si las utilidades son 100, pagaron 74 de impuestos. Eso es lo que dice el Banco Mundial, página 35, Doing Business Report 2013. En Irlanda es 26 por cada 100. Eso no quiere decir que hay 74% de impuestos. Lo que yo estoy diciendo es que en Colombia, por la situación más difícil para hacer negocios, hay que ganar más dinero, o sea, la empresa tiene que generar más utilidad para poder pagar la misma cantidad de impuestos. Y la teoría dice que eso es muy ineficiente para el capital, por eso el capital no va para Colombia. Esto no es Alberto Bernal hablando, esto es el Banco Mundial, el Doing Business Report hablando. Bueno, hay una imprecisión de todas maneras, porque las cifras que yo tengo de la DIAN dicen que la tasa efectiva de impuesto de las sociedades es infinitamente inferior, a la tasa nominal, que fue lo que mencioné ahora. Pero en relación específica con ese tema, estoy en completo desacuerdo con la afirmación de que hay que traer empresas y no estimular el capital, porque aquí precisamente en Colombia el gran problema que tenemos de la desigualdad surge de eso, y es que en el gobierno anterior, por decir algo, se exageró en el estímulo al capital, y uno de las tareas difíciles que ha tenido que hacer este gobierno es tratar de corregir errores. Por ejemplo, al final del año 2010 hubo lo que se llamó una mini reforma, donde este gobierno tuvo que quitar unos elementos, unas exenciones que favorecían infinitamente al capital en contra de la mano de obra. Por eso tenemos la tasa de desempleo más alta de toda Latinoamérica, precisamente, porque hay otro aspecto que se puede consultar en todas las estadísticas, incluyendo la del Banco Mundial, y es que el empleo lo generan las microempresas. Son los mayores generadores de empleo. Sin embargo, esas microempresas, a contrario de lo que ha ocurrido con la inversión extranjera y con los grandes capitales, no han recibido beneficios tributarios del Estado. Por decir algo, no pueden acceder a las zonas francas que tienen unas tarifas de impuestos inferiores a las demás, ni pueden acceder a los contratos de estabilidad jurídica, porque esos fenómenos, esos instrumentos fueron creados a partir de unas inversiones muy importantes. Entonces, a mí me parece que definitivamente, como base, el sistema colombiano de tributación es perverso. ¿Por qué es perverso? Porque sencillamente toda la tarifa, como estaba diciendo igualmente Mario, la tarifa del impuesto sobre la renta no es una tarifa progresiva, sino una tarifa plana. Todos los accionistas pagan la misma tarifa, no importa cuál es el volumen de sus ingresos. Contrario a lo que pasa en todas partes del mundo, que las personas naturales tienen una tarifa progresiva, como ocurre en Chile, que la sociedad tiene una tarifa pequeña, pero cuando pasa a la persona se acumula en un impuesto global complementario y se le aplica una tasa progresiva. Por eso las desigualdades en esos países son menores. Claro, solamente una precisión, don Horacio, porque cuando usted habla de que las microempresas son las principales generadoras de empleo, cosa que sucede en toda América Latina, pero no es que las microempresas son las que más emplean, sino que como son las que más se abren, son las que más gente se autoemplea y emplea uno a su hermano o a su vecino. Es decir, se multiplican las microempresas, el número en cantidad, no tanto que ellas estén agarrando empleados. Alberto. Eso es cierto, pero fíjese, Alberto, que esto al final de cuentas, como lo tenemos que ver desde un punto de vista social, como decía uno de los grandes economistas de este país, Ulpiano Ayala,
la economía hay que ponerla al servicio de la gente. Entonces, lo que nos interesa realmente es que haya menos desempleados, así sean propietarios, individuales, autoempleados, pero precisamente el problema de la desigualdad surge por falta de ingresos. Entonces, si hay muchos grandes empresarios que son ellos solos trabajando, muy bueno porque no son desempleados. Alberto, yo quiero complementar algo que dice Horacio que me parece que es muy importante. Miren, en Colombia se ha venido tejiendo una serie de mitos sobre el tema de la inversión extranjera, lo que plantea, como lo plantea Alberto, y decir que es absolutamente necesario que a Colombia llegue inversión extranjera. Y lo que ha ocurrido, y voy a poner un ejemplo muy concreto porque es muy significativo. Cerca del 80% de la inversión que llega a Colombia se dirige a los sectores mineroenergéticos. Y ese sector solamente genera el 2.5% del empleo del país. Es decir, insisto, cerca del 80% de la inversión está llegando a esa actividad y solamente genera el 2.5% del empleo del país en el mejor de los casos. O sea que, pero además, para completar, el año pasado, de aproximadamente los 10.000 millones de dólares que entraron en inversión extranjera al país, volvieron a salir en forma de remisión de utilidades y de pago de dividendos, salieron 12.000 millones de dólares. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que a Colombia efectivamente sí llega mucha inversión extranjera, pero los recursos que salen del país son significativamente más que los que logran ingresar. Esto lo que está ocurriendo es que está produciendo un desahorro interno y eso, si uno lo mira en un balance neto, pues no tiene ningún beneficio. O sea, tal y como están ocurriendo las cosas hoy, al país le convendría más no recibir inversión extranjera. Porque, insisto, lo que sale es más que lo que ingresa. Y además le doy un dato adicional. Las 89 empresas más grandes que operan en Colombia solo contribuyeron con el 4.6% de los impuestos en el país. Ahora, pero dime una cosa, escuchándote... Alberto, me parece importante hacer una precisión ahí porque queda esto en el aire. El 4.5% del PIB, sí señor, pero el 85% del impuesto a la renta. De los impuestos. El 85% de la renta de los 5.000. Las empresas contribuyeron con el 4.6% de los impuestos. El 85% del impuesto a la renta está entre los 5.000 grandes contribuyentes de Colombia. Esa información la da la DIAN y el doctor Horacio la tiene también. El 85% de los impuestos de renta se salen de los 5.000 grandes contribuyentes. Ahora, Mario Valencia, yo te pregunto a ti, porque escuchándote lo que dices tú de que el grueso de la inversión extranjera se va a la minería y a la energía en Colombia y que estos segmentos o estos sectores son muy poco intensivos en mano de obra, entonces me salta a mí la pregunta, entonces, ¿qué no debería hacer Colombia el hacerse más competitivo en otras áreas para que esta inversión extranjera venga a otras áreas como manufactura y etcétera? Sí, pero es que no está llegando esa inversión en esas otras áreas porque justamente en donde es más rentable para el capital llegar a esos sectores, porque Colombia se ha venido convirtiendo en una especie de paraíso fiscal de estas empresas a nivel mundial. No existe un país en América Latina que otorgue más beneficios a ese tipo de inversión extranjera que en Colombia. En Colombia se pagan significativamente menos impuestos que en el resto de países de América Latina por el desarrollo de esta actividad. Es decir, nosotros pagamos menos impuestos, estas empresas pagan menos impuestos por sacar el carbono, por sacar petróleo, lo que se paga en Chile o lo que se paga en Perú, incluso lo que se paga en Argentina y en otras naciones de América Latina. Entonces, eso hace muy atractivo para que venga esta inversión, pero yo lo que quiero dejar la idea, que es una cosa cierta, es que esa inversión no le está sirviendo hoy al país. No le sirve porque así como llega, se está yendo e incluso está sacando más riqueza que la que está ingresando al país. Entonces, es una inversión que llega y saca más riqueza, pero que además no genera empleos, pero que además está generando un impacto social y ambiental supremamente lesivo para los intereses del país. Pues entonces, insisto que ese tipo de inversión no le está sirviendo al país. Y en los otros casos, como por ejemplo el de Claro, es una empresa que es hoy en Colombia un monopolio, que está prestando, que hay enormes quejas sobre la prestación del servicio de telecomunicaciones en Colombia y que además aspiran a quedarse con un espacio importante del espectro electromagnético del país para seguir consolidando ese monopolio de las comunicaciones. Bueno, pues con eso tenemos que cerrar porque ya se nos pasó muchísimo el tiempo, pero me pareció muy, muy interesante, enriquecedor el intercambio. Tuvimos la visión de Alberto Bernal, economista, la visión de mercado, la visión desde afuera. Alberto Bernal, te agradezco mucho por tu intervención. Tuvimos la visión de Mario Valencia, que es economista y que está en Colombia, en Bogotá, con una visión interna y una visión también
bueno, crítica, y también la de don Horacio Ayala, que bueno, pues que fue el experto, que es el experto en este asunto, porque justamente a eso se dedicó durante mucho tiempo. Don Horacio, también le agradezco muchísimo a usted su intervención. Gracias a todos. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerde que usted puede participar de vía interactivamente en Twitter con el hashtag Padilla en América. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima y que la pasen muy bien. Con Daniel Stico, editor de economía de Infobae, que nos acompaña desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, mi querido Daniel? Todo muy bien, Alberto. Realmente hoy una jornada complicada, una jornada en la que predominaron los signos en rojo. Hubo indicadores de los Estados Unidos que generaron incertidumbre, porque por un lado bajaron los pedidos de desempleo, de solicitudes del subsidio de desempleo, pero esa baja fue inferior a la que esperaba el mercado, y por otro lado aparecieron datos de ventas al consumidor que también mejoraron 0,3, pero fueron inferiores a lo que esperaba el mercado. Así que el Dow Jones termina hoy con una caída del 0,56%, aunque en el año te va a acumular una suba de más del 10% interanual. El Standard & Poor's también cayó 0,63%, el Nasdaq, la tecnológica, 0,72%, y eso arrastró a toda la región, que siga dominada por este temor de lo que se ha denominado el abismo fiscal, porque apuntan a que puede tener algún efecto contractivo sobre la actividad económica y por lo tanto menor demanda de Estados Unidos a sus países, y entonces México cayó 0,41%, el Bovespa de Brasil 0,26%, Chile 0,07% de baja, Perú 0,50%, Colombia bajó también 0,59%, Argentina un poco estable, 0,03% de baja, y la excepción de la jornada fue, como siempre, Venezuela, que a pesar de que el petróleo hoy tuvo una caída del 1,01 a $85,89, terminó con una suba del índice bursátil del 1,44. También terminó negativo para el oro, que ahora bajó 0,82 a $1.698 la onza Troy. Claro. Daniel, y para comentar, por cierto que en lo que comento, para que arregles un poquito tu micrófono porque está causando mucho ruido, Perdón. para comentar respecto del famoso precipicio fiscal que está dominando la atención de los mercados en América, en Estados Unidos, pero también en América Latina, que faltan solamente 18 días para caer en este abismo fiscal y hasta ahora aparentemente no hay acuerdo posible a la vista, aunque se acaba de informar que de nuevo el presidente Barack Obama en Estados Unidos, junto con Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por acompañarnos, me da mucho gusto de nosotros. La segunda semana de operación. Hoy vamos a estar hablando de un tema en particular, de un país en particular, pero que es reiterativo en prácticamente todo el continente, porque usted creerá que el tema fiscal y el abismo fiscal y etcétera, pues es exclusivamente de Estados Unidos, pero no. El abismo fiscal es exclusivamente de Estados Unidos, pero el tema de una reforma fiscal es constante en toda América Latina. Y en el momento en el que estamos hablando es particularmente candente en Colombia, donde está a punto de aprobarse una reforma fiscal que es absolutamente clave. Una reforma fiscal es clave para todos los países de América Latina, pero en ese momento donde está discutiendo es en Colombia. Pero vamos a hablar con nuestros invitados al respecto un poquito más adelante, porque no podemos empezar sin el reporte de cierre de bolsa. El jefe del Congreso se van a reunir de nuevo a las 5 de la tarde, tiempo de Estados Unidos, es decir, dentro de 20 minutos, actualmente de este jueves, para ver si ahí hay un destrabe, pero hasta por lo pronto pareciera que no. Claro, porque ahí, como vos sabés, Alberto, la discusión es si se bajan más los gastos o si se recortan los impuestos a los sectores de menores ingresos y se les aumenta al 2 o al 4% de la población de mayores ingresos. Los republicanos no quieren saber nada de que aumenten los impuestos y quieren que el presidente Obama reciba el costo político de tener que hacer un ajuste del gasto, y eso es la gran discusión estos días. Yo creo que finalmente se van a poner de acuerdo en un punto intermedio, ¿no?
Efectivamente, y vamos a ver si esto sucede así, mi querido Daniel Estico, editor de Economía de Infobae desde Buenos Aires. Muchas gracias por tu participación. Un abrazo, hasta mañana. Gracias. Bueno, y justamente estas discusiones y estas negociaciones y esta urgencia fiscal se repite en otro país del continente americano, que es Colombia. Pero de nuevo, esto es así, reformas fiscales se están impulsando en prácticamente todos los países de la región, con menor o mayor intensidad, pero es necesario en toda la región. En México, por ejemplo, se está también trabajando para una reforma fiscal que está atorada en el caso de este país desde hace bastantes años, pero es lo mismo en toda América Latina. Pero en este momento está actualmente discutiéndose una reforma fiscal clave en Colombia. Ahora, una reforma fiscal, o mejor dicho, tener un sistema fiscal eficiente y efectivo es absolutamente primordial para poder lograr hacer crecer una economía, lograr hacer crecer un país. Por eso es tan importante lo que se está jugando en Colombia, por eso es tan importante este famoso asunto del precipicio fiscal en Estados Unidos, porque si usted no tiene, o si una economía no tiene un sistema fiscal eficiente, simplemente no puede crecer, es absolutamente necesario. Bueno, tenemos en principio, vamos a tener a 3